Muy buenos días tengan todos hermanos, gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro devocional. Seguimos con la serie Una vida con propósito y el devocional para el día de hoy tiene que ver con un tema que es bastante interesante para todos. Lleva por nombre el poder de Dios en la debilidad. Así que vamos el día de hoy a tratar de entender cómo es que hay esta relación o cómo es que el poder de Dios actúa dentro de la debilidad de cada uno de nosotros. Es por eso que vamos a ir el día de hoy en dos direcciones. Primeramente vamos a tratar de captar el concepto que se maneja en la Biblia como la debilidad, y también vamos a tratar el tema de cómo es que la perfección se perfecciona la debilidad de Dios en medio de estas debilidades. Para esto me quisiera yo guiarles, si son tan amables de acompañarme, al texto de Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, al capítulo número 12, y me voy a permitir leer para ustedes el texto del versículo 1 hasta el 10. San Pablo escribe en esta segunda carta a los Corintios lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en la debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creo que todos hemos leído en alguna ocasión este pasaje. Entonces me voy a permitir hacerles algunas observaciones que pueden ayudarnos. Así que si están ustedes ya listos, vamos entonces a entrar a revisar este texto. Veo que ya se están conectando aquí nuestros hermanos Leo, Angie, qué gusto verte, la hermana María Sara, qué bueno que están con nosotros ya el día de hoy. Gracias por tomarse este tiempo. Gracias, hermana Caro, también, Hanna. Buenos días a todos. Pues bien, como les decía, vamos entonces el día de hoy a revisar este texto. El poder de Dios en la debilidad. ¿Cómo es que podemos nosotros entender esto? ¿Qué es primeramente lo que conocemos como la debilidad? Dentro de la Biblia, el concepto de debilidad es un concepto muy amplio. Puede referirse a muchas cosas. Al estar viendo al leer la Biblia, me encontré con varias acepciones del concepto de debilidad. En algunas partes la palabra debilidad puede significar enfermedad, como es en el caso
que acabamos de leer en 2 Corintios, cuando Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. A esto podría referirse bien a una enfermedad que Pablo tenía, y que venía por parte de Dios, y voy a explicar esto en un momentito más. ¿Sí? Entonces podría ser una enfermedad. También podría una debilidad ser entendida como una falla espiritual. En algunas partes, debilidad sería una falta de fe. Debilidad también puede ser considerada como falta de conocimiento, cuando no tanto que nosotros ignoremos cosas, sino cuando nosotros ignoramos o hacemos a un lado lo que debíamos conocer. ¿Sí? Eso nos lleva también a debilidad. Otro concepto de debilidad también puede encontrarse en la Biblia como inestabilidad emocional. En este pasaje, Pablo, en Corintios, Pablo habla de nerviosismo cuando llegó a los Corintios y no sabía cómo debía de relacionarse con ellos. Dice que llegó con debilidad. Todos estos conceptos, entonces, hermanos, nos llevan a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es que la debilidad en cualquiera de estas expresiones, ya sea como una falla espiritual, como falta de conocimiento, como esta inestabilidad emocional o como enfermedad, ¿qué provoca o qué consecuencias tiene? Pues como lo sabemos muy bien, una persona que es débil es una persona que no puede funcionar bien, es una persona que no puede hacer cosas como debería de hacerlo. Si vamos al terreno de nuestra relación con Dios, una persona que es débil, entonces, que tiene fallas espirituales o que está pasando por tribulaciones, por problemas, es una persona que difícilmente va a alcanzar a realizar el propósito de Dios en la vida. ¿Cómo es que se producen estas debilidades? Bueno, también la Biblia nos dice que hay una serie de factores que pueden provocar en nosotros debilidad. Por ejemplo, el descuido de uno mismo, el descuido de nuestra vida, el descuido de nuestra relación con Dios. Esto puede ocasionar que nosotros nos volvamos débiles. Tenemos casos, por ejemplo, en la Biblia como David, ¿verdad? Que por un momento perdió su visión de su relación con Dios y se dejó guiar por su propia carne. Y observamos cómo en su vida David entró a una serie de problemas que lo alejaron de Dios. Tanto así que después de tanta presión, de tanta desilusión, él llega a la convicción de que tenía que arreglar su relación con Dios. Y por eso escribe, como en el Salmo número 51, escribe ese canto de arrepentimiento. Entonces el descuido de nuestra propia vida nos puede llevar a debilidades. Hay otros casos en donde la debilidad viene de afuera, como es el caso de Judas en Mateo capítulo 22, cuando Judas entrega al Señor Jesucristo, dice la Escritura que Satanás vino a él. Entonces, muchas veces el enemigo llega a nuestra vida, provoca situaciones que nos hacen perder de vista lo que es nuestra misión como cristianos, nos hace olvidarnos de lo que somos como creyentes y obviamente impide que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Hay otros casos muy curiosos también cuando encontramos la debilidad. Por ejemplo, en Elías. A Elías lo vemos en una escena muy, muy curiosa en el libro de Reyes, cuando después de haber hecho un gran trabajo por el Señor,
acabando con los profetas de Baal, Elías empieza a caminar y se va. Él había estado trabajando intensamente y llega el momento donde Elías se siente hasta deprimido y voltea y le dice a Dios: ¿para qué vivo? Mejor mátame, ¿no? Ya no quiero vivir. Y es la famosa escena cuando Elías se queda dormido, ¿verdad? Y se queda dormido mucho tiempo hasta que el ángel lo despierta y le lleva pan para que coma y le pone agua. Y lo come y se vuelve a quedar dormido. El exceso de trabajo, ¿verdad? Cuando perdemos de vista ciertas cosas que son valiosas, puede llevarnos a debilidad. También, por último, podría decir que la debilidad puede venir porque Dios quiere enseñarnos algo, como es en el caso de Pablo en el pasaje que acabamos de leer. Dios mandó un enviado de Satanás. Entonces Dios estaba tratando de hacer algo en la vida de Pablo. Obviamente, como vemos, no hay factores que están fuera de nosotros y factores que están dentro de nosotros que pueden provocar debilidad. ¿Qué va a crear esta debilidad? Ya comentábamos hace un rato, ¿no? Que la debilidad espiritual, como lo vemos aquí, puede imposibilitarnos que trabajemos bien para el Señor. Una persona débil, una persona enferma espiritual, una persona que su mente está en otro lado, una persona que ya está cansada, puede llegar el momento en que su trabajo para el Señor no sea lo que debería ser, ya no es eficiente, no trabaja con gusto, siente un peso por todo lo que le rodea, ¿no? También la debilidad nos impide agradar a Dios. Una persona débil obviamente no va a poder hacer todo lo que Dios quiere y siempre va a estar dejando cosas y siempre va el pretexto: no, mañana lo hago, mañana lo hago. Y ya saben que nosotros somos muy expertos en estar posponiendo las situaciones. La debilidad nos puede llevar a eso, a un fastidio también, y obviamente ya no tenemos la actitud para agradar a Dios. Obviamente esto va a imposibilitar que nosotros logremos alcanzar nuestras metas espirituales o nuestras metas como cristianos o las metas que Dios quiere que tengamos. Como ustedes pueden observar, ¿no? La debilidad, si lo ponemos en un ejemplo, es como cuando nosotros nos enfermamos. ¿Sí? Nos sentimos débiles, ya no tenemos fuerza, ya no queremos hacer nada, no queremos levantarnos, nos sentimos fastidiados, cansados, si estamos acostados nos molesta, si nos paramos nos molesta, ¿verdad? Esa es la vida de una persona que es débil. Y como dije en un principio, ¿no? La debilidad puede venir por factores externos o por factores internos. Ahora, el otro aspecto de la reflexión de hoy no solamente es el tema de la debilidad, sino tiene que ver con el poder de Dios. ¿Cómo es que la debilidad y el poder de Dios se relacionan? Como vimos en el pasaje de Corintios, ¿no? El Señor Jesús le dijo a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Si tomamos un poquito de tiempo y pensamos en estas palabras, sin duda nos van a ocasionar un poquito de conflicto. Porque está diciendo el Señor que su poder se perfecciona. Eso a mí me hizo mucho ruido. No sé si a ustedes también. ¿Por qué? Porque me hizo pensar, bueno, ¿no es que el poder de Dios ya es perfecto? ¿O acaso el poder de Dios se va perfeccionando día tras día? ¿Cómo está eso de que mi poder se perfecciona en la debilidad? Me di a la tarea de tratar de encontrar la solución a esto
Y pues la reflexión me llevó a pensar precisamente en qué significa ese concepto de perfeccionar. La verdad es que para mí fue sorprendente, mis queridos hermanos, porque cuando leí en la Biblia las diferentes acepciones o los diferentes usos de la palabra perfeccionar, me di cuenta que significan muchas cosas. La idea general de perfeccionar, voy a tratar de resumirla con una palabra, sería más bien terminar, acabar, ¿sí? Pero, ¿qué significa esto? Voy a ponerles un ejemplo. Haga de cuenta, bueno, y creo que todos ustedes lo hicieron, ¿no? En alguna ocasión compraron algo a plazos. Probablemente compraron, ¿qué será? Pues una televisión, o compraron una casa, o tal vez un auto, ¿sí? Y lo compraron a plazos. Ustedes llegaron a la tienda, firmaron el documento, ¿verdad? Y mes tras mes ustedes fueron pagando. Muy bien, ¿cómo se sintieron el día que pagaron la última letra? Yo recuerdo la vez cuando pagué la última letra de mi casa. Habíamos estado pagando por muchos años, ¿verdad? Y entonces yo muy contento llegué al banco y le dije a la señorita, vengo a pagar la letra de mi casa. Era la última letra que yo pagaba. Eso significaba que yo ya había cumplido con todo lo que era mi deuda, yo ya había cumplido con todas mis obligaciones, ya no había nada más que hacer. Bueno, pues eso prácticamente, eso precisamente significa perfeccionar. Es decir, perfeccionar significa llegar hasta el final que se había determinado. Ahora noten bien, cuando nosotros relacionamos esto al poder de Dios, entonces podemos entender que el poder de Dios es esa fuerza divina que el Espíritu Santo utiliza para para llevar a las personas a cumplir con el plan que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que significa precisamente que el poder de Dios se perfecciona. O sea, el poder de Dios es perfeccionado, pero es perfeccionado, es cumplido, es realizado cuando nosotros llegamos a la meta que Dios tenía establecido. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Me fue interesante entender esto, porque me doy cuenta que el poder de Dios va a obrar tremendamente aún en mi debilidad, y lo va a hacer ¿para qué? Para que en mi debilidad el propósito, el plan, la meta de Dios se cumpla. Ahora, esto me llevó a pensar en algunas cosas. La primera de ellas es cuáles son algunas de estas metas que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Pues yo me encontré con esto. Una de las metas de Dios es que nosotros seamos fuertes espiritualmente. En la carta a los Efesios, en el capítulo 3:16, Pablo precisamente nos lleva a ese concepto. Él dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios quiere que seamos fuertes espiritualmente, y por eso permite que haya debilidad en nosotros para que su poder se manifieste. En segundo lugar, en Efesios 3:20 también nos dice que Dios perfecciona su poder con el propósito de contestar nuestras oraciones. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. El poder de Dios
al perfeccionarse, permite que nosotros tengamos las respuestas a nuestras oraciones, aun aquellas que nosotros quizá no entendamos cuando las hacemos. Y por último lugar, en Colosenses 1:10 me encuentro con el hecho de que parte del propósito de Dios es que nosotros podamos vivir dignos del Señor, que nosotros podamos agradar a Dios, que nosotros podamos llevar fruto para el Señor, que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto es lo que hace el Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu se perfecciona, es que nos lleva a cumplir con los propósitos de Dios. La pregunta es entonces, ¿qué podemos hacer? Yo quiero terminar esta reflexión con dos ideas. La primera de ellas es esta. Uno, examina cuáles son las causas que provocan tu debilidad. Como dijimos, hay causas que son personales, que son internas. Mi descuido, mi falta de oración, mi falta de adoración al Señor, mi falta de comunión. Todo eso son cosas que yo provoco en mí y que me pueden llevar a la debilidad. Hay otras causas que vienen fuera de mí y que yo no puedo controlarlas, como es el hecho de que esté yo bajo el ataque del enemigo, o que esté yo bajo la presión del mundo, ¿verdad? Pero aún en esas situaciones, hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros nos enfoquemos y busquemos al Señor, ¿verdad? Que dependamos en Él, como Pablo dice, ¿no? Que disfrutemos de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es suficiente aún en medio de esas situaciones. Por lo cual yo te animo, mi querido hermano, a que no dejes de alimentarte de la palabra de Dios, a que no dejes de adorar al Señor, a que no pierdas la oportunidad de compartirlo con otros, a que no dejes de cultivar una vida de oración, porque haciendo todo esto, nosotros estamos creando un gran ambiente para que el poder de Dios se manifieste en nuestras debilidades. ¿Y cómo se va a manifestar? Se va a manifestar llevándonos a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Esa es la forma en que el poder de Dios se va a perfeccionar. Y como dice el texto, Dios lo va a hacer todo por gracia. Espero que esto nos ayude entonces, mis queridos hermanos, y que podamos seguir adelante siempre buscando al Señor. Gracias por haber estado con nosotros. Muchos hermanos más se conectaron ya. Sí, gracias por sus saludos. Esperamos vernos, si Dios permite, este día en la iglesia. Vicky, Ruti, Araceli, pues si Dios nos permite, estaremos hoy en el servicio. Gracias por estar con nosotros y esperamos que este mes de febrero sea un mes de mucha felicidad para todos, y de antemano pues un abrazo a todos ustedes, especialmente porque viene ya también el 14 de febrero. Que el Señor les bendiga a todos, y si me permiten quisiera terminar esta reflexión con una oración. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este tiempo de pensar en cómo tu poder, Señor, hace perfecto tu propósito, y tu propósito en nuestra vida, en una vida llena de debilidades. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas y nos impulsas. Gracias por tus bondades, en nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y a todas. Nos vemos.